Buenos días. Bueno, vamos a continuar con los temas que habíamos estado hablando acerca de la forma de integración aduanera. Habíamos visto algunas formas de integración en las diapositivas en días pasados. Hoy vamos a ver una nueva, algunas nuevas diapositivas. Se las envío en este formato porque el día de hoy, los jueves, nada más tengo clase con ustedes, entonces se me hace mucho más práctico enviarles este formato eh, con anticipación para que ustedes lo puedan ver el día jueves a la hora que ustedes gusten. Como les digo, lo hago un poco por comodidad propia, porque sí, pues como les digo, nada más es la única clase, entonces empezar desde las 7 de la mañana, sí, la mera verdad se me hace un poquito más cómodo para mí enviarles este par de videos donde vemos los temas que corresponderían a la clase de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de los sistemas de la forma de integración y tenemos el sistema de preferencias aduaneras. En esta forma de integración, un conjunto de territorios aduaneros se conceden entre sí una serie de ventajas no extensibles a terceros, o sea, solo aceptables para quienes forman parte de esa área, que ellos se consiguen esos beneficios. Vamos a decir, los que se van a dar en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues solo son beneficios que alcanzan a los tres países y no tienen que ver o no les dan esos beneficios a los demás miembros de América Latina, ¿sí? O a los demás miembros de las Américas, porque bueno, hablamos de América Latina, hablamos de América del Norte, hablamos de América del Sur, de América Central, ¿sí? La zona o área libre de comercio consiste en la abolición de aranceles. Por ejemplo, actualmente en algunas zonas de nuestro país se permiten este tipo de zonas libres. Más adelante lo vamos a ver. También en México están establecidas zonas libres donde no se cobran aranceles por la entrada de ciertos productos a las personas que viven en esa área contigua, es decir, que viven en una zona fronteriza y que tienen una ventaja de una zona libre o de área de libre comercio, donde les permite introducir ciertas cantidades de productos por semana, ¿sí? O por mes, y que no tengan que pagar impuestos. Ahora, una unión aduanera consiste en eliminar aranceles entre los Estados miembros, pero también se crea una TEC, una tarifa exterior común, es decir, se ponen de acuerdo dichos estados para establecer el arancel para los estados que no son miembros. Esto es, por ejemplo, en la Comunidad Europea podemos encontrar esta figura donde los estados eliminan los aranceles para que las mercancías pasen de un lugar a otro y se crea esta tarifa exterior común, es decir, todos van a cobrar los mismos aranceles por mercancías que vengan de otro país que no sea miembro de ellos. El Mercomún, el mercado o unión económica, ¿sí? Esta es la forma de integración más grande que se pueda dar eh, a nivel mundial. Aquí ya este, la integración es total, hay una fusión completa de los estados, donde incluso ellos renuncian a ciertas partes de su soberanía para, este, para brindarse servicios y productos entre ellos mismos, ¿sí? Como dice, es la forma más elevada de integración, en donde existe una fusión completa de los estados, es decir, aquí los estados ceden parte algo de su soberanía para crear el nuevo estado y darse, por ejemplo, ahí se eliminan los aranceles, se elimina la cuestión del uso de pasaporte, bueno, no de pasaporte, sino de las visas, perdón. Sí, porque el pasaporte es europeo, es un pasaporte europeo que les permite a las personas que viven en Europa ir
de un lugar a otro sin ningún problema. Recuerden ustedes que cuando hablamos se los insisto, ¿no? Cuando hablamos de aduanas, no solo hablamos de mercancías, sino también pasan por las aduanas de un lugar a otro. Bueno, en la Unión Europea desaparece el formato del pasaporte para dar pie, digo, de la visa para dar pie a un libre paso de un lado a otro, tanto de mercancías como de personas. Vamos a hablar ya, ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a hablar del sistema aduanero mexicano, pues como ya lo habíamos platicado al principio, la función principal o primordial es la de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio que se tienen en materia de comercio. ¿Sí? Aquí ven ustedes una situación que nos dice, bueno, es la de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías. Hasta ahí estamos en lo correcto. Bueno, se trata de que entren o salgan mercancías por nuestras fronteras y que la función del sistema aduanero sea precisamente fiscalizar y vigilar esa entrada y salida de mercancías. Pero nos dice algo, así como los medios en que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones en materia de comercio que en materia de comercio exterior se dan. ¿Por qué? Porque no solo estamos para, o sea, se revisa o se vigila la mercancía, sino que generalmente esa mercancía entra a través de diversos medios, y puede ser trailers, puede ser contenedores, etcétera. Entonces, y esa mercancía ya viene empacada del exterior, ya viene de fuera del país, ya viene la mercancía. Entonces, pues ahí es cuando también se tiene que verificar los medios en los que es transportada, ¿sí? Porque también estos, como les digo, ya muchas veces la mercancía ya viene empaquetada, viene sellada, viene ya en contenedores, viene en trailers, viene en lo que ustedes quieran. Y bueno, pues se tiene que verificar también que corresponda a las características del vehículo que se establece en la documentación y que lleve la carga que se establece, perdón, en los documentos que se le dan al transportista, porque como les digo, muchas veces esta mercancía ya nos llega de otro país de manera ya preparada, ¿no? Ya lista. Procedimientos, ¿cuáles son los procedimientos aduaneros? Bueno, es el conjunto de formalidades previstas en la legislación aduanera mexicana o nacionales que guardan relación con los regímenes aduaneros, cuyo cumplimiento se considera indispensable para permitir el desaduanamiento de las mercancías. Es decir, eh, son todas aquellas hay que existen en nuestro país, ¿verdad? Y cuyo cumplimiento es indispensable para poder permitir que la mercancía salga de la aduana y se dirija al lugar donde va destinada, ya sea como materia prima, ya sea como producto elaborado, etcétera. Entonces, estas formalidades son todos los requisitos que la ley nos impone para poder hacer el trámite de mercancías de un lugar a otro. Vamos a ver, como les decía, eh, todas las ramas del derecho tienen un procedimiento y esta no es la excepción, ¿no? Hay un procedimiento para llevar a cabo la introducción o salida de mercancías de nuestro país. ¿Qué se hace en la aduana? En una aduana es una dependencia pública cuya función es el registro de los bienes que se exportan y se importan, cobrando los impuestos correspondientes. Por lo general, las aduanas están ubicadas en las zonas fronterizas y en las costas, ya que por dichos lugares ingresan y salen del país los productos. O sea, esta es la respuesta a qué es una aduana.
Bueno, esta dependencia pública generalmente dependiente de la Secretaría del SAT, de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y del sistema fiscalizador mexicano, eh, el sistema tributario. Entonces, de ellos depende la aduana, ¿sí? Y como les dice ahí, bueno, cuya función es el registro de los bienes que se exportan e importan, y también el registro de los vehículos en los que se mueven a esa frontera, a esas zonas aduanales, que como les dice ahí, por lo general las ubicamos en las zonas fronterizas y en las costas, pero como ya les he dicho, también tenemos zonas fronterizas en el interior del país, en el interior de la República. También tenemos esas zonas fronterizas que son los lugares a donde llegan, por ejemplo, los ferrocarriles con los contenedores, como sucede aquí con nuestra ciudad de Torreón, Coahuila, donde tenemos una frontera interior, donde llegan cientos de contenedores o vagones de ferrocarril, vienen tanto de Estados Unidos y van hasta el sur de nuestro país, o viceversa, ¿sí? ¿Cuáles son las aduanas interiores? Bueno, la aduana interior están ubicadas en lugares en el interior del territorio nacional, facultadas para controlar el ingreso y salida de mercancías, permitiendo en importaciones y exportaciones de mercancías la aplicación de distintos regímenes aduaneros. ¿Sí? O sea, esta definición de aduana interior nos lleva a decir que, como les comento, es la que se encuentra aquí en nuestra ciudad, que es una aduana interior y que se encuentra. ¿Por qué? Porque nuestra área, nuestra zona aquí es una zona de paso hacia el extranjero, hacia los Estados Unidos o viceversa, hacia el sur del país. Nosotros estamos establecidos en una zona de paso. Por eso se vio la necesidad de establecer una aduana interior, ¿sí? Es decir, estas son las que se colocan dentro del interior de la República y tienen también la facultad de controlar el ingreso y la salida de mercancías que llegan a nuestro territorio, incluso mercancía que se deposita aquí en Torreón para enviarla a Estados Unidos, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de una aduana? ¿Qué persigue una aduana? Bueno, su finalidad primordial es la de controlar el paso de mercancías nacionales o extranjeras que procedentes del exterior van hacia otros territorios aduaneros o circulan entre los diversos puntos de un mismo ámbito geográfico, de la liquidación de impuestos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Eso es lo que hace, esa es la finalidad de la aduana, ¿no? Controlar el paso de mercancías, ya sean nacionales o extranjeras, ¿verdad? Que vengan del exterior o vayan hacia el exterior, vayan hacia otros territorios aduaneros o circulen por diversos puntos de un mismo ámbito geográfico, es decir, circulen por nuestro país. Aquí es donde también como decíamos al principio, no solo es la fiscalización de las mercancías, sino también la fiscalización de los vehículos en los que son trasladadas esas mercancías. ¿Qué son los impuestos de una aduana? Los impuestos aduaneros son aquella parte de los impuestos que devengan como consecuencia de la exportación y exportación de mercancías en o de determinado ámbito tributario que se identifica con los derechos a la importación y la exportación. Bueno, los distintos impuestos aduaneros o aranceles son las cuotas que fija la Secretaría de Hacienda junto con la Secretaría de Economía para buscar el equilibrio en la balanza de pagos, en la balanza de ingresos y egresos de dinero, y que establecen las cuotas que tiene que pagar una persona que va a exportar o importar algún producto, ¿sí? Entonces, es como les digo, a través de la Secretaría de Hacienda y a través de la Secretaría de Economía, donde se establecen cuáles son los derechos que se tienen que pagar por la importación o exportación de mercancías o los impuestos o los aranceles, como le queramos llamar, por la entrada y salida de mercancías. Entonces, a esos impuestos, a esas gravámenes que se le ponen a los productos que vienen del extranjero o que se ponen a México porque ingresen a los Estados Unidos, son precisamente los impuestos de aduana, los que se pagan con motivo de la transmisión de
de un lugar a otro.